hay nadie en el mundo, bueno, no tanto. No hay casi nadie en el mundo, salvo que sea alemán, chino, norteamericano o británico, que no perciba que el Estado nacional jerárquico clásico, es decir, el Estado nacional en la forma en que resultó organizado desde la Revolución Francesa en adelante, y americana, está en crisis. Está en crisis porque los seres humanos hemos creado un mundo ampliado que corre paralelamente al mundo físico, material, que es universal y que habilita todo tipo de intercambios permanentes, ahora hasta con aplicaciones que permiten que uno hable con un chino en traducciones que pueden demandar unos pocos segundos. Y al mismo tiempo, de ese mundo ampliado, hay un mercado mundial. Las cosas ocurren todas en un mercado mundial. El intercambio de valores, de instrumentos, de insumos, entre los seres humanos, es también ya universal. Esos son dos componentes de la crisis del Estado nacional jerárquico clásico. Y sin embargo, como en el mundo se ha acentuado mucho la concentración de la riqueza, por lo tanto la desigualdad, es al mismo tiempo enormemente importante el uso de los recursos públicos, de la capacidad de las comunidades políticas y espirituales que habitan en un mismo terruño para generar recursos públicos aplicados a facilitar formas de democratización de las relaciones sociales. Por ejemplo, sistemas educativos gratuitos de calidad, sistemas de salud de calidad, sistemas de capitalización de innovaciones de calidad. Y entonces, ¿cómo hacemos este lío? Porque es un lío, debe ser seguramente el más importante desafío de los próximos 30 años, por lo menos para el 70% de los países del mundo, ¿no? Sí. Es un poco lo que señala Gerardo. A ver, el Estado-Nación democrático en particular, es decir, el ideal del Estado-Nación democrático no va a poder sobrevivir en este contexto de globalización si no se realizan cambios importantes, tanto en el Estado-Nación democrático como en las estructuras globales de gobernanza. Porque lo que vos señalás es correcto, en el fondo, digo, dicho de una forma un tanto poética y tal vez demasiado analítica en algunas cosas. Las interacciones inevitables que generan estas dinámicas que vos señalaste, del mercado, de la tecnología, no poseen hoy, generan contenidos, son contenidos de interacción, ¿verdad? No poseen hoy los continentes normativos que los regulen y los encaucen. Este es el problema que está enfrentando el Estado-Nación democrático. Perdón, los continentes normativos que los regulen de forma consensualmente acordada democráticamente por la comunidad global. Eso es lo más difícil de instrumentar. Por la comunidad global y al interior del terruño de esas comunidades específicas, eso es decir, esa capacidad que tuvo el Estado-Nación democrático de la posguerra, sobre todo, ¿sí?, de regularse hacia adentro, más allá de estar vinculado a un entorno, se pierde crecientemente. Si nosotros vamos a... Hay un famoso autor que se llama Marshall, que escribió un texto, en verdad dijo un texto, pero es el texto más famoso para quienes nos dedicamos al tema de políticas sociales, en donde él habla en la Inglaterra de la posguerra, año 48. Y él dice, miren, hay tres formas de ciudadanía: la ciudadanía civil, la ciudadanía política y la ciudadanía social. Dice, estas tres formas de ciudadanía, en modalidad premoderna existían antes en la pequeña manor house o en la aldea, todas juntas, no diferenciadas funcionalmente, pero existían mecanismos de compartir terrenos. Existían los viejos de la aldea que ayudaban a tomar decisiones. Existían formas de pertenencia política, civil y social, ¿verdad?, pero que estaban enmarcadas dentro de estos espacios menores. Está mirando Inglaterra,
Y él dice, ¿qué fue lo que pasó? Los mercados penetraron, la tecnología abrió a esas sociedades y destruyó estas formas primigenias de pertenencia civil, política y social. Y ese es todo el conflicto entre la comunidad y la sociedad civil, ¿no? Lo comunitario y la sociedad civil. Exacto. ¿Y qué es lo que aparece allí? Él dice, bueno, en el siglo XVIII, luego en el siglo XIX y luego en el siglo XX, la ciudadanía como forma de pertenencia se diferencia funcionalmente, la civil con la justicia, con el principio de igualdad ante la ley y con la libertad de movimiento. La política, una persona, un voto, los parlamentos y la social, el estado de bienestar, la salud, etc. Y se amplía territorialmente, ¿verdad? Es decir, en el fondo las tres ciudadanías, ¿qué vienen a hacer? Vienen a domesticar las fuerzas del mercado en un territorio más amplio, porque el mercado ya las integró. Eso que le pasó a la Manor House y a la pequeña aldea de la Inglaterra, hoy le está pasando a los Estados-nación. ¿Sí? Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es, tenemos que ir a una forma de ciudadanía civil, política y social global. Eso implica que el Estado-nación democrático tiene que delegar una parte de su soberanía en instancias globales para proteger el espacio democrático en la instancia local del Estado. Si no, van a fracasar las dos. ¿Y qué es lo que vemos? Las reacciones xenófobas. Es decir, hoy cuando dicen el clivaje no es solo izquierda y derecha, el neofascismo que surge. Es globalistas y antiglobalistas, ¿verdad? Bueno, los antiglobalistas, ¿qué son? Son los que generalmente con xenofobia, con populismos, con neofascismos, con autoritarismos, pero también a veces con izquierdas populistas, dicen, no, yo me meto para adentro de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando me abro no puedo regular mis relaciones sociales. No tengo esa capacidad estatal. Mientras que quienes creemos que eso es una reacción conservadora imposible, lo que creemos es que hay que ir a más y a formas de ciudadanía global. Entonces tenemos que pensar cómo reformar lo que en el 42, es decir, acordémonos ahora, vayamos a otra metáfora histórica. Lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, entre guerra y Segunda Guerra Mundial, era que veníamos de la gran transformación de la que había hablado Polanyi, ¿sí? Karl Polanyi dice, hay una gran transformación entre 1870 y 1906, que es, de nuevo, mercados interconectados globalmente, descolonización parcial. Bueno, es todo un proceso de transformación que también generó estas tensiones que llevaron a los fascismos, llevaron a las guerras mundiales, y bueno, el mundo salió de eso y dijo, no, otra vez no. Un sistema global, Naciones Unidas, un sistema regulatorio internacional de las finanzas, Bretton Woods, con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional, y un sistema de welfare potente en los estados para generar la igualdad de oportunidades y regular para evitar las formas extremas que se generan cuando las desigualdades tienden a crecer. Ese orden global que nos dimos, hoy ya está caduco, es decir, ya no tiene capacidad, no tiene dientes para gobernar las dimensiones de la globalización, la rapidez y la cantidad, ¿verdad? Si miramos, por ejemplo, el stock de migrantes mundial, no ha parado de crecer. Si miramos la producción intercambiada, el comercio o el movimiento de las finanzas. Y ahí aparecen un conjunto de problemas que son males públicos o ausencia de bienes públicos globales, que no los puede construir ningún Estado solo, los tiene que construir la colectividad. La pandemia nos vino a demostrar eso a cabalidad. Vamos a hacer una breve pausa, pero en muchos, mientras te escuchaba, no pude evitar hacer la siguiente reflexión. Describiste el proceso de la evolución de la civilización en los últimos 500 años, haciendo abstracción de un conflicto que es sobre el que quiero hablar enseguida, en el próximo bloque, que es el conflicto entre las lógicas de la competencia y las lógicas de la colaboración entre los seres humanos. Enseguida volvemos, amigos. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy,
siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agro uruguayo, que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socios. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. El proceso de la civilización se dio, como señala con mucha lucidez un autor brillante, Norbert Elias, de modo competitivo. Las comunidades humanas tenían que dar respuesta a los problemas de la escasez, los problemas de la fertilidad de la tierra, de la posesión de la tierra para asegurar su reproducción, de agua. Eso generó la emergencia del Estado. La comunidad productiva organizó instrumentos jerárquicos que permitían organizar la defensa de los intereses comunes de esa comunidad en competencia con otras. ¿Por qué? Porque efectivamente el problema de la escasez motivaba esa conducta de las comunidades productivas y espirituales a las que denominamos nación. Y esa lógica competitiva, que también es una de las que explica los fenómenos brutales de concentración de la riqueza en algunos pocos espacios geográficos o grupos productivos corporativos, sigue prevaleciendo en la mentalidad de las sociedades, un poco por la cuestión nacional, por los afectos nacionales que fueron creados durante ya muchos siglos para, entre otras cosas, por ejemplo, legitimar que los jóvenes fuesen a morir combatiendo contra los soldados franceses contra los soldados alemanes, ¿no? Etcétera, etcétera. Sin embargo, durante ese proceso fuimos desarrollando la ciencia, la técnica, también las capacidades jurídicas de contener la agresividad, las violencias, que nos condujeron a la humanidad a la posibilidad de producir abundancia. Las sociedades aparentemente, según dicen los demógrafos, ya más o menos nos vamos a establecer en X cantidad de miles de millones de habitantes. De suerte que la gran transformación
necesaria para dar consistencia a ese esfuerzo institucionalista nuevo, global, es pasar de las lógicas de la competencia a las lógicas de la cooperación. Hay algo de esto en Marx, en Kelsen, en Bobbio, en Ferragoli, en muchos pensadores que le vienen dando vueltas y vueltas. Y la realidad, sin embargo, nos desanima porque vemos cada vez más conflictos potenciales. Y yo me imagino que vos habrás pensado mucho. Bueno, ¿cuál es la solución? A ver, no es que haya una, pero una cosa importante que yo creo que hay que destacar, que es la primera, que a mí me parece bien interesante, en las líneas de la antropología histórica y evolutiva lo están mirando, es que dicen que a diferencia de casi todas las otras especies animales, la humanidad o los seres humanos desarrollaron en forma temprana estrategias cooperativas para la supervivencia. Para la supervivencia. Es decir, no existe casi ninguna otra especie humana en donde cuando nace un nuevo miembro de la humanidad, rápidamente hay otros brazos que lo toman al niño. Es decir, esa estrategia cooperativa, ¿sí?, clave, que en parte tiene que ver con que nacemos muy inmaduros, ¿no? No se sabe qué hubo huevo y gallina, digamos, qué es lo primero. Si es la capacidad adaptativa cooperativa que nos generó una evolución genética que nos hizo nacer muy inmaduros o que nacíamos muy inmaduros y tuvimos que desarrollar esa capacidad cooperativa. Pero esto me parece un primer elemento clave, porque cuando vos señalás esta idea de competencia y cooperación, yo estoy de acuerdo. Las personas compiten entre sí, las comunidades compiten entre sí, las naciones compiten entre sí. Las industrias militares. Las industrias militares compiten entre sí, pero para ello deben cooperar a su interior. ¿Correcto? Es decir, justamente las naciones, para poder competir entre ellas, deben tener marcos regulatorios que permiten no solo la competencia interna, sino también la cooperación. La cooperación productiva dinámica. Dinámica, además, con estructuras jerárquicas muchas veces que las organizan, etc. La familia es un ámbito natural de cooperación. Las industrias no funcionan adentro de ellas como si fueran mercados. Tienen estrategias jerárquicas de autoridad y de cooperación, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es esta que vos decís. Bueno, el tema es que como fuimos ampliando las instancias, tanto de competencia como de cooperación, estamos en una frontera tal en donde la lógica de la globalización ha estado liderada por la competencia y no tanto por la cooperación vinculante, la cooperación con estructuras jerárquicas detrás, ¿sí? Democráticas idealmente, pero jerárquicas, ¿sí? Es decir, una cosa es... Ojo que te estás metiendo en un lío ahí. Porque claro, sí, yo no puedo dejar de reconocer que estás dibujando hechos, fenómenos. Sí. Pero eso pone en debate, y por lo tanto hay que reflexionarlo muy profundamente, ¿cuál es el sujeto? Porque el sujeto, desde el 68 en adelante, la crítica de las estructuras jerárquicas, naturalmente porque eran abusivamente autoritarias, ha formado parte de la cultura de Occidente. Y veo difícil, más bien tiendo a creer que tendencialmente lo que va a seguir ocurriendo es una pretensión de horizontalidad, comunidades colaborativas horizontales. De Estados-naciones. Comunidades productivas en la sociedad misma. Bueno, sí, sí. Que vayan tratando de disolver esas estructuras jerárquicas clásicas, ¿no?, que vienen del Estado-nación burgués en su génesis, ¿no? Claro, pero la pregunta ahí, por ejemplo, el caso de la pandemia. Nosotros sabemos que por la expansión de las fronteras productivas y del consumo, los casos de zoonosis van a incrementarse, eso lo sabemos. ¿Sí? Sí. No es un cisne negro lo que vimos, era un rinoceronte, en verdad, estaba anunciado. ¿Sí? Esto tiene que ver con esa capacidad expansiva que ha tenido la humanidad sobre el globo. ¿Sí? Ahora, y un cierto abuso sobre la... Exacto, y la ausencia de mecanismos regulatorios que limiten eso. Ahora, para lidiar con eso, que es un mal público global, ¿verdad?
cada Estado-nación no puede hacerlo solo. Naturalmente. Eso es absolutamente claro. Como frente al crimen organizado o frente a otros problemas. Y los otros problemas, el crimen organizado, las migraciones, ¿sí? Estas dinámicas, el cambio climático, obviamente. Sí. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos regulatorios que nos vamos a dar con dientes que permitan ajustar los comportamientos para la necesaria cooperación para limitar el desastre? Esa es la pregunta. En este momento, por ejemplo, estamos cerrando las fronteras con Sudáfrica. Por ejemplo, no Uruguay, ¿no? Pero digo, país X. Sí, en el momento de la pandemia que apareció una de las nuevas variantes, claro, se aisló a Sudáfrica porque se consideró que había... Porque allí se descubrió, ¿no? Claro, lo cual es absurdo. Absurdo. Es absurdo. Porque además ni siquiera se sabe. Ni siquiera se sabe y además ya los casos están en otros países. Eso hubo muchas reacciones de pánico irracionalistas, ¿no? Claro. Mucho, claro, que me llamó mucha atención. Durante toda la pandemia, ¿eh? Exacto. Entonces, a nadie se le ocurriría, bueno, hay países en los que se les ha ocurrido, pero por ejemplo en Uruguay, a nadie se le hubiera ocurrido que las vacunas fueran pagas. ¿Por qué? Porque el infraconsumo vacunatorio genera una externalidad negativa, la posibilidad de contagio. Es decir, claro. La utilidad o la desutilidad no está contenida en el individuo y su consumo. Está interrelacionada. En verdad, toda acción que tomamos tiene externalidades positivas o negativas. ¿Sí? Y tú estás sugiriendo que esta misma lógica hay que considerarla y contemplarla como fundamento de ese nuevo universalismo. Global. A ver, porque las variantes van a seguir apareciendo en la medida en que haya repositorios en donde el virus circula. El crimen organizado va a seguir apareciendo, las migraciones van a seguir desarrollándose. Es decir, las élites mundiales localizadas en diferentes estados-naciones, ¿qué pueden hacer? Intentar aislarse. Es decir, yo no pago el costo de esta externalidad negativa que generó, pero hasta un cierto punto. ¿Sí? Llega un momento en el cual está claro que la frontera de cooperación que requerimos ahora no es necesariamente para competir nuevamente con otra civilización, por ejemplo, sino que es para nuestra supervivencia. Entonces, allí es donde tienen que aparecer lo que vos decís, ¿dónde están los sujetos? ¿Cuáles son los sujetos que van a construir desde un ideal, en principio democrático, una estructura global? Con una conciencia... Yo estoy estudiando, y así que no me arriesgo a hacer ningún apunte de ninguna naturaleza, el problema de cómo ha evolucionado la conciencia de clase en relación al sujeto de la democracia. ¿Por qué? Porque si se observa el comportamiento de los trabajadores del Estado Nacional en durísimas batallas tratando de obtener derechos y obteniéndolos en algunas naciones, y la crisis en que entró esa lógica de los derechos, se percibe claramente más, si se analizan todos los componentes que hemos venido enunciando, la interrelación de la economía mundial, el incremento de los intercambios, las tecnologías para los intercambios de toda naturaleza, puede atisbarse que naturalmente los trabajadores asalariados van a seguir siendo, porque necesitan de la democracia para su calidad de vida, siendo sujetos de la democracia. Salvo que se dejen arrastrar por neofascismos o populismos vulgares. Pero acompañando a los trabajadores asalariados, hay un sujeto que está surgiendo, que es el sujeto productivo, las comunidades de productores, que frente a, esto se va a entender en Uruguay y en algunos otros países de América del Sur y en otros no, pero no importa, frente a la lógica Farmashop, es decir, frente al incremento y control de sectores de la economía por corporaciones monopolistas muy poderosas, que a veces hacen las cosas bien, no estoy demonizándolas, pero estoy señalando un hecho. Van a intentar con mayor reflexión ocupar un espacio social para habilitar, porque al final de cuentas se trata de la democratización del acceso a la satisfacción de las necesidades más elementales, ¿no? Sí. Yo te soy honesto, creo que allí hay algún eje interesante, el reconocimiento de que la producción de valor
no es solo la producción de valor monetizado, también es relevante, es decir, el rol de las mujeres que aparece como relevante, de los cuidados, la redefinición de la modalidad y del vínculo salarial, que es otro espacio que también genera variantes de diverso tipo. Todas estas dimensiones yo creo que hay que incorporarlas. Sigo pensando, en verdad, sigo sin encontrar la construcción del sujeto como aparecieron en los sujetos históricos del Estado-Nación. Sí, sí, como el sujeto burgués de la Revolución Burguesa, el sujeto proletario de la Revolución. Exacto, que expandió la democracia, que generó el welfare, que hizo revoluciones de corte socialista. Sigo sin encontrarlo cuando lo pensamos a nivel global. Por eso a veces pienso, ingenuamente, o no, que tal vez esto tenga que surgir de los poderes mismos y de las tecnocracias globales, con algunos liderazgos claros y la generación de 2 o 3 cambios que ponen a funcionar una rueda que genera luego los objetos. Por ejemplo, lo que se está discutiendo hoy, pero yo creo que con menos exigencia que lo que yo esperaría, que es la idea de un impuesto global. Es decir, la idea de impuestos globales manejados por un espacio global interinstitucional. Eso es un salto cualitativo. En este momento es un acontecimiento revolucionario. Sería una transformación. Y con ello, es decir, si uno genera un impuesto global sobre los males, ¿no? Por ejemplo, sobre el movimiento financiero de tipo especulativo, la tasa Tobin de la que se habla, sobre el carbono, ¿sí? Y sobre las grandes fortunas deslocalizadas, ¿sí? Si uno genera un impuesto sobre eso y a partir de eso genera, nosotros lo propusimos en el G20 con un grupo de colegas, un ingreso básico universal, pero universal no estatal, universal global. Universal, sí, sí. Que va a ser irrelevante para un suizo, pero muy relevante para un joven de África subsahariana, ¿no? Nosotros hicimos los cálculos, la plata no es que no dé, es decir, con un impuesto global de ese tipo. Simbólicamente lo que eso transmite y la construcción institucional que eso generaría es como empezar al revés de Marshall, en vez de empezar por la ciudadanía civil y por la política, empezar por la social, ¿no? Y productiva. Claro. Ahora, te voy a decir una cosa, Hay mucha utopía todavía ahí. Bueno, sí. No, yo no hablaría de utopía, yo hablaría de reflexiones científico-culturales orientadas a ver cómo sigue el proceso de democratización de las relaciones sociales para evitar que ingresemos en procesos autodestructivos no estatal nacionales, globales. Pero te voy a decir una cosa que la dejamos picando ahí. Pero que habla de las distintas experiencias. Vos te has formado como un técnico, académico, inserto en las instituciones, has vivenciado eso y has visto la capacidad efectiva de realización de fenómenos. Yo me formé mucho con mi padre llevándome a las fábricas ocupadas. Claro. Entonces creo más en el sujeto social que en el sujeto tecnocrático, claro. Pero es evidente que la complejidad de la sociedad mundial hace necesaria una articulación sofisticada, con controles sobre tendencias que pueden tener algunas burocracias a preservar privilegios. Burocracia global, Bruselas, ¿no? Sí, claro, por ejemplo. Que en verdad están bajo asedio, ¿no? Sí. Muchas de ellas. No, hay que tener cuidado con... Trump hizo su campaña con la base en la crítica del establishment de Washington. Sí. Pero el establishment de Washington fue el que aseguró, o sueco, fue el que aseguró algunos de los contenidos. Las cosas son complejas. Por eso... sigue siendo para mí un placer, como siempre, intercambiar diálogos contigo. Te agradezco muchísimo que hayas estado en el Templo. Un gusto, de las órdenes. Seguir pensando, seguir actuando, ver para dónde dispara la cosa. Efectivamente, no puedo decirlo mejor. Seguir pensando, seguir actuando. Nos reencontramos el jueves que viene, amigos.